Y la caída de Babilonia, Wilson, es uno de los acontecimientos más predichos en el Antiguo Testamento por varios profetas. Es bien interesante, es muy importante la caída de Babilonia, ¿verdad? Mm, En el antiguo pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Israel era muy importante porque la caída de Babilonia iba a afectar bastante de una manera positiva al pueblo de Dios. Entonces es algo que se predijo se con mucha esperaba. anterioridad. Pero igual, volvemos a lo mismo, tenemos una Babilonia en el tiempo del fin, también va a caer y esa caída de Babilonia va a beneficiar mucho a los hijos del Señor, ¿verdad? Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este programa de ustedes, charlando entre amigos de Logos Publicaciones, aquí con mi amigo Wilson desde la piscina de la casa. Wilson, ¿cómo va todo? Gracias a Dios, bien Luis, contento de estar nuevamente aquí contigo y esperando que con la ayuda del Señor podamos trazar una temática muy, pero muy importante que trasciende estas fronteras y sobre todo que nos va a permitir adentrarnos a tópicos muy, muy interesantes, Luis. Así que sí, aquí desde la parte de la piscina de la casa. A ver cuándo nos vienes a acompañar por acá, Luis, y a nuestros amigos también para que nos echemos un chapuzón, ¿ok? Aquí desde la Ok. Florida, antes de que se nos venga el invierno ya entonces, ¿no? Sí, sí, y ahorita no, no Y va a ser pues posible. Ya dentro de un mes ya va a estar feo eso, ¿verdad? va a Y para estar meterse a la más piscina. fresquito. Así es. Sí. Quería aprovechar, Luis, para precisamente saludar a algunos de nuestros amigos en la iglesia de Lisburn. Ellos están en este momento estudiando el libro de Daniel, Luis, y Ajá. entonces hemos estado compartiendo con ellos estos materiales, especialmente con el hermano, uno de los ancianos de iglesia, el hermano José Carrasco. Así que él es oriundo de Argentina y por lo tanto queremos saludarlo a él y a esa hermosa congregación, porque sé que estas temáticas les van a servir y mucho para poder analizar todo este libro de Daniel, ¿no? Así que un saludo especial para toda esta hermandad y también para todos aquellos que nos están acompañando hoy de pronto por primera vez o segunda vez. Gracias por hacerlo y esperamos que usted ponga su like y que con la ayuda del Señor podamos responder algunas de sus inquietudes. ¿Qué te parece, Luis, si tenemos una palabra de oración y comenzamos? Bien, ok. Maravilloso Dios, gracias por regalarnos la vida, por regalarnos la oportunidad de discutir y aprender de lo que es el mensaje profético del libro de Daniel. Que el tema de hoy sea de mayor provecho para cada uno de los que van a escucharlo atentamente. Pedimos por favor que permitas que la sabiduría tuya sea la que nos acompañe y nos pueda permitir entender esta temática y ayudarnos también para lo que viene, para lo que serán las siguientes actividades y temáticas, y así podamos siempre crecer en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, sepan de que este es el estudio completo del libro de Daniel, ¿verdad? Entonces, ahorita ya estamos estudiando el capítulo 5. Entonces, Correcto. pueden ver no hay ningún problema, pero acuérdense repasar toda la serie, porque esto es una serie del libro completo de Daniel, ¿verdad? Y bueno, sí, un saludo a los hermanos allá de Lisboa. Ellos están estudiando en la iglesia, tienen un estudio que los sábados, me imagino así, entre Así semana es, también. Ok, así es en las perfecto. tardes. Ojalá que les sea de ayuda este material, ¿verdad? Y otra cosa, bueno, también para que las personas siempre sepan, es que todo el contenido que se da acá, incluso más, está en la trilogía, ¿verdad? Dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo del libro de Apocalipsis. Ahí pueden encontrar Ok. toda esta información. Nosotros por cuestiones de tiempo no podemos extendernos mucho, entonces tratamos de dar lo más importante, pero en el libro está absolutamente todo. Si las personas quieren adquirirlo, lo pueden adquirir a través de Amazon, ¿verdad? En Sudamérica, a través de Mercado Libre, pueden a través de Amazon también
conseguir los libros electrónicamente, ¿verdad? Ahí no son caros, cuestan como 9.50 por ahí andan dólares, ¿verdad? Por cada libro. Y si lo quieren físico, también lo pueden pedir en forma física. Si viven aquí en Costa Rica, los pueden conseguir conmigo directamente. Ahí arriba está el número de WhatsApp donde se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Para poder adquirir también la literatura que se la recomiendo. Son bastante completa, ¿verdad? Y bueno, Wilson, entonces vamos a empezar con el capítulo 5 de Daniel. Lo que vamos a hacer aquí es dividir en dos partes el estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a concentrarnos hoy en la caída de la Babilonia literal, pero luego vamos a concentrarnos en la caída de la Babilonia mística, ¿verdad? El fin de los tiempos. Va a haber ocasiones, y les digo aquí a la gente, ¿verdad?, en que vamos a tener que utilizar otra plataforma alternativa a YouTube en algunos temas, ¿verdad? Porque estas plataformas son un poco sensibles, entonces si hay algún problemita, pues vamos a tener que recurrir a otras plataformas y en algunos temas, no siempre, va a ser de vez en cuando quizá, pero bueno, ahí lo vamos a avisar en un video y ahí le vamos a dar también el enlace para que puedan ver algunos videos, porque ya hemos tenido, bueno, dos problemas ahí con dos videos que nos han, bueno, no nos han censurado ni nada, pero ya sí nos advirtieron de que por el tema, pues, son videos que la plataforma no va a recomendar mucho, ¿verdad? Aunque nosotros no hemos dicho aquí más que la verdad y todo, respaldado. Pero bueno. Son cosas que suceden y para eso vamos, ¿verdad, Wilson? Cada día la censura va a ser peor. La verdad que sí, Luis, y es interesante que en un mundo donde se opina, se habla de cualquier cosa, justamente cuando tratamos estos asuntos muy bíblicos y muy directos, muchos no están preparados y aún estas plataformas que se supone están súper abiertas, donde se tiene de todo tipo de temáticas, son súper sensibles a ciertos aspectos y como tú lo has mencionado, han habido dos de los videos que sencillamente han sido ya puestos allí en observación. Y pues amigos, queremos tratar de siempre llevar toda la verdad, todos los datos, todas las informaciones, así que les avisaremos, como ya lo mencionabas Luis, para que no te vayas a perder ni un ápice de lo que vamos a estar dialogando de manera clara y contundente. No se trata de ofender a nadie, sino de hablar todos los aspectos que la profecía está mencionando y pues eso es algo que muchas veces no está políticamente correcto, diría yo. Sí, bueno, y eso también es algo que respalda que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad, porque si nosotros estuviéramos hablando de mentiras o de ciertas ideologías, pues hasta nos felicitarían, ¿verdad? Sí. Pero el asunto es que nosotros tratamos de hablar con la verdad y hay, ¿cómo se llama? Ciertas organizaciones que pues tienen mucho poder y están detrás de todo esto. De ahí también la importancia de tener el respaldo físico de la información, ¿verdad? Me refiero a los libros, porque conforme vaya pasando el tiempo, hay cierta información que ya no se va a adquirir a través de videos o a través de publicaciones, ¿verdad? Como Instagram o Facebook o algo así, no se van a poder decir ciertas cosas, pero ahí están los libros impresos. Entonces, y vamos a tener que volver a esa época, ¿verdad? Estábamos muy cómodos en esta época digital, pero esta época digital también se está volviendo con el paso del tiempo bastante restrictiva, ¿verdad? Entonces, Sin duda. así está el asunto. Otra cosa que se me había olvidado decir, si alguno quisiera también colaborar con nuestro ministerio, hay bastantes gastos aquí en el trabajo que nosotros hacemos, pues ahí abajo en la caja de comentarios está el enlace a PayPal para que nos puedan ayudar, que se lo agradeceremos bastante. Bueno, entremos entonces en materia.
Perfecto. Este capítulo, el capítulo 5, Wilson, y también el capítulo 6, como vamos a ver vamos a ver desde el 3 hasta el 6, son historias en el libro de Daniel. Y son historias que, como ya vimos en Daniel 3 y 4, tienen cumplimiento Doble profético. cumplimiento. ¿No? Ujú. Y bueno, entonces ahorita tenemos nosotros en el capítulo 5 la descripción de la caída de la Babilonia antigua, pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis vamos a encontrarnos allí una Babilonia mística, simbólica, y a esa Babilonia mística o simbólica del tiempo del fin, que ya está entre nosotros, también va a tener otra caída, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿dónde podemos tener una idea de cómo va a caer esa Babilonia mística? Pues en la caída de la Babilonia histórica, ¿verdad? La Babilonia del tiempo de Daniel. Y Perfecto. entonces lo que empieza este capítulo 5 es relatándonos un banquete que manda a hacer Belsasar, el rey de Babilonia. Y este banquete era dirigido especialmente a 1000 de sus principales asesores, ¿verdad? Principales funcionarios de su reino. Cuando Belsasar está en lo mejor de la fiesta, está bien borracho, manda a traer los vasos de oro y plata que habían pertenecido al templo de Jerusalén. Recordemos que los babilonios habían atacado Jerusalén, la habían conquistado y allí habían tomado todo el oro, la plata, todas las cosas que estaban relacionadas con el templo del Señor y se lo habían llevado para Babilonia. Pues mucho tiempo después, Belsasar, el último de estos reyes, toma en una borrachera esas cosas que eran cosas sagradas y las usa para su fiesta. Y mientras toda esta gente estaba tomando, aparece una mano escribiendo en la pared. Y Ujú. imagínense en el susto que se pudo llevar la gente, ¿verdad? Al ver eso, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, y de un pronto a otro aparece esta escena sobrenatural y bueno, la reacción incluso del rey Belsasar la tenemos, y me imagino que la reacción del rey Belsasar era la misma reacción de todos los demás presentes en esa fiesta. Dice Daniel 5:6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, ¿verdad? Me imagino que si el rey estaba borracho como tenía que estarlo, pues ahí se le quitó la Se le borrachera fue. del susto, ¿verdad? Bueno, Así es. luego el rey lo que hace es pegar un grito, ¿verdad? Para que hicieran venir a los magos a los astrólogos para que le revelaran qué era lo que significaban esas palabras que se habían escrito en la pared. Y el que pudiera descifrar ese enigma se le iba a dar un vestido púrpura, un collar de oro y sería el tercero en el reino. Y aquí más adelante vamos a ver por qué era el tercero, por qué no el segundo, si era el rey y esto era algo tan importante, pues le podría haber dado la opción de ser el segundo en el reino, pero no, le da la opción de ser el tercero por razones históricas que ahora vamos a analizar. Y por supuesto, ninguno de los magos ni astrólogos pues pudieron adivinar o revelar al rey lo que estaba escrito en la pared por esa mano que había aparecido. ¿Por qué? Porque el mensaje venía de parte del Señor. Y en ese momento hicieron pasar a la sala del banquete a la reina madre, que nosotros ya sabemos cómo se llamaba Nitocris, que era Ujú. la mamá de Belsasar. Y esta persona, basada en su experiencia, le dice al rey de Daniel, ¿verdad? Ya Daniel tenemos que tener presente que para esta época era una persona ya bastante mayor, podía tener unos 70 y pico de años. Y esta reina pues le comenta a Belsasar, que me imagino que era una persona joven, que lo que había sucedido con su abuelo Nabucodonosor y cómo este hombre que todavía estaba vivo había resuelto los enigmas que había tenido su abuelo en su oportunidad.
Y es entonces cuando entra Daniel, ¿verdad?, en escena y le explica el rey a Daniel todo lo que hay, todo lo que había acontecido y además de eso le ofrece al mismo Daniel los dones que él ofreció a los magos y astrólogos si le resolvía el enigma. Y bueno, Daniel, pues por supuesto no le presta atención a esos dones y lo que hace de inmediato es comenzarle a repasar al rey de buenas a primeras antes de darle la interpretación lo que había sucedido con su abuelo, ¿verdad? Y Mm. le repasa cuán orgulloso había sido Nabucodonosor, ¿verdad? El gran rey Nabucodonosor, y todo lo que había tenido que pasar para que reconociera que Dios, el Dios verdadero, el Dios a quien Daniel adoraba, era el que tenía dominio sobre todos los demás reinos. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, como habíamos visto anteriormente, era un hombre orgulloso que pensaba que el reino de él nunca iba a tener fin, ¿verdad? Iba a pasar a sus descendientes de generación en generación sin ningún problema. No sé si tenés algún comentario, Wilson. En ese sentido, Luis, dos cosas. La primera, cuando decís magos y astrólogos, en esa categoría tenían a Daniel, pero él no era ni mago ni astrólogo, era de los sabios de Babilonia. Y pues en esa categoría fue que desde un comienzo lo colocaron, empezando por su abuelo, el abuelo de Belsasar, el último rey babilónico. También no confundir astrólogo con astrónomo. Astrónomo es el científico actual que investiga toda la parte física del cielo, allá y todas las cosas celestes y el universo. El astrólogo es el que tiene que ver con la interpretación de esos astros y ponerle un tinte espiritista, espiritual al asunto, ¿no? Y la suerte y todo lo demás, y que no confundir eso. Y lo otro, que tampoco nos confundamos, que increíble o no, el nombre del rey era Belsasar y el nombre que se le asignó a Daniel en Babilonia también fue Belsasar. Entonces no confundirse con los Belsasares de allí en los primeros 5 o 6 capítulos, porque pues realmente son muy similares. Y lo otro en ese sentido es interesante notar, Luis, lo que mencionabas hace un instante, y es que había gente que conocía quién era Daniel, tenían claro todo el legado, la sabiduría, el poder de Dios a lo largo de los años y la influencia benéfica para Babilonia, pero por alguna razón este joven rey no conocía o desconocía completamente este personaje porque nunca se le ocurrió siquiera llamarlo en primer lugar. Es una tristeza, pero muchas veces ocurre eso y aún en este tiempo, lo diremos más adelante, esa juventud sin sabiduría es un problema y por eso tenemos que captar ese detalle, ¿no, Luis? Así que muy interesante saber que está ese joven sin sabiduría y hay un anciano muy sabio que no es reconocido, pero que tiene un mensaje especial para ese tiempo, ¿no? Sí, Belsasar, de que conocía, conocía, pero tal vez, y pues como había pasado hacía tanto tiempo, era cuestiones de su abuelo, pues decía, no, esto seguro era algún invento, o quién No sabe la qué era. valoraba, correcto, correcto. Y aún teniendo una pequeña noción del asunto, como vamos a saber, a ver más bien más adelante, que sí él tenía cierto conocimiento del asunto, Ujú. él, pues, no quiso aprender por cabeza ajena, ¿verdad? Como dicen. Y lejos de humillarse, más bien lo que hizo fue insolentemente traer esos vasos y esas cosas que habían pertenecido al servicio del Señor en Jerusalén, en el templo. Y no solo eso, Wilson, sino que trajeron a dioses falsos y los Correcto. estuvieron adorando, ¿verdad? Esa noche. Entonces aquello era una orgía en todos los sentidos, ¿verdad? Terrible. Y ¿Sabes? Hay una entonces, palabrita, Luis, sacrilegio. La palabrita sacrilegio tiene que ver con el uso de algo que es sagrado, que es dedicado a Dios, utilizarlo para otra función y especialmente para otros dioses. Eso es sacrilegio, esa palabrita que utilizamos. Y eso fue lo que hizo este rey, ese sacrilegio de utilizar algo sagrado
especial y dedicado solamente al Dios de Daniel, a Jehová, en el templo, y resulta que lo utiliza para eso, esa idolatría, esa orgía abierta allí, mancomunal y terrible, ¿no? Entonces, sí, sí, hay aspectos aquí bastante desafiantes por parte de Belsasar, el joven rey. Sí. Y bueno, entonces Daniel, cuando hace esta reprensión a Belsasar, después de eso, entonces viene la declaración de lo que significaban las palabras. Y Daniel le declara que Babilonia, a partir de ese momento, a partir de esa misma noche, iba a ser ya tomada por los medos y los persas. Iba a dar ya el cambio de imperio, ¿verdad? Vamos a pasar de un imperio a otro. Y ahí es donde nos remontamos a lo que había sido ya predicho desde el capítulo 2, ¿verdad? Había una sucesión de reinos que ya estaba predicha desde casi que el inicio del mismo libro. Sí. Y bueno, solo haciendo un comercial para un futuro, cuando estudiemos otras cosas allí interesantes. Ahorita nosotros también estamos en ese paso, ¿verdad? De un reino a otro, de acuerdo a las características de la profecía de Apocalipsis capítulo 17. Somos una generación, vamos a decir, privilegiada de vivir esto, porque no todas las generaciones han vivido un paso de un imperio a otro, ¿verdad? Entonces, a Daniel fue de esas personas que le tocó vivir, ¿verdad? Le tocó también predicar sobre eso, y eso es algo que también nos conecta con nosotros, ¿verdad? En ese sentido, Daniel es un símbolo de los hijos de Dios al final de los tiempos. Y bueno, entonces ya Daniel, como dije, había anticipado esa transición. Él había dicho que después de Babilonia van a seguir los medos y los persas. Medos y Lo persas. había dicho bien clarito. Y la caída de Babilonia, Wilson, es uno de los acontecimientos más predichos en el Antiguo Testamento por varios profetas. Es bien interesante. Es muy importante la caída de Babilonia, ¿verdad? En el antiguo pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Israel era muy importante porque la caída de Babilonia iba a afectar bastante de una manera positiva al pueblo de Dios. Entonces es algo que se predijo Se con mucha esperaba. anterioridad. Pero igual, volvemos a lo mismo, tenemos una Babilonia en el tiempo del fin, también va a caer, y esa caída de Babilonia va a beneficiar mucho a los hijos del Señor, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento hay muchos textos sobre la caída de Babilonia. Esto es muy, muy interesante, ¿verdad? Y con mucha antelación se está prediciendo el asunto. No, no, es interesante eso que anotas, por la manera como el Señor preparó las cosas para que el evento al ocurrir no fuese pasado por alto tan fácilmente. Y esta manifestación sobrenatural de esa mano que escribe eso en la pared, realmente uno pensaría es un mensaje para 3 años más adelante, 3 días, 8 días. No, señores, eso fue un mensaje fulminante, directo y claro, y de inmediato empieza la transición. Así que ya se había anunciado, pero ese fue el último, de Ujú. manera sobrenaturalmente dada, Sí. ¿no? Eso es bien interesante lo que estás diciendo, porque uno en veces piensa que los acontecimientos van a ser de a poquito, Ujú, ujú. pero cuando ya los acontecimientos vienen, se dan de una forma tan acelerada que no hay modo de reaccionar, ¿verdad? Y esto fue Solo lo que que se ha sucedió preparado. para ellos. Imagínate, estaban Correcto. en un fiestón. ¿Y quién Exacto. iban a pensar ellos que esa iba a ser la última noche de Babilonia, verdad? Es increíble. Me recuerda Este, mucho a lo que sucedió con el COVID. El sí. mismo día cambió absolutamente todo. El mundo Para, entero. y para mal, ¿verdad? Entonces, habían personas que perdieron absolutamente todo, ¿verdad? Y personas Sí, que tenían buen nivel económico y todo, pero la vida cambió para la mayoría de la gente, drásticamente. y eso tiene repercusiones todavía en nuestros días, ¿verdad? Después de 5 años. Así es. Entonces, los Así es. acontecimientos una vez se predicen con mucha antelación, pero cuando Eso. van a suceder, suceden de una forma tan rápida que queda uno como si se hubiera llevado un golpe en la cabeza en el momento, ¿verdad? Y sin esperar el asunto. Entonces, Exacto. es algo muy interesante eso.
Muy interesante también, Wilson, es que por mucho tiempo se dudó de que el libro de Daniel fuera un libro verídico y que de veras perteneció a la época de los babilonios y todo eso. ¿Por qué? Porque entre varias cosas, Belsasar no aparece dentro del linaje real de Babilonia, ¿verdad? Entonces decía, no, si no hay ningún rey con el nombre Belsasar y viene este libro y dice que hay un rey Belsasar y que fue el último, pues es un libro mentiroso porque el último fue Nabonido, ¿verdad? Ujú, Pero todo eso cambió en el siglo pasado cuando se descubrió una tablilla de arcilla y en esa tablilla se describía que cuando el rey o el gobernante no estaba en la capital por ujú, una u otra razón, su primogénito quedaba gobernando en la capital y al primogénito se le daba el título de rey, aunque el verdadero rey, el verdadero monarca, fuera el mm, padre de él, ¿verdad? Y eso era lo que correcto. había sucedido con Belsasar. El padre de Belsasar era Nabonido. Nabonido no estaba en Babilonia, había dejado en su lugar a su hijo Belsasar, lo que más bien da veracidad al libro de Daniel, porque solo una persona que hubiese vivido en esa época pudiera haber captado con toda la naturalidad del mundo que Belsasar era el monarca de acuerdo a las costumbres de los babilonios, ¿verdad? Ah, Eso es qué bastante interesante. Y de ahí la razón por la que Belsasar ofreció el tercer puesto al que mm, descifrara el enigma que había escrito la mano, ¿verdad? También nos entiendo. confirma eso, que realmente este libro es válido. Para Daniel era lo más normal llamar rey a Belsasar, porque era la cultura en Sí, sí, la que sí. él se desenvolvía. Entonces, no había nada extraño. Jamás pensó que 100 años, o miles de años después, la gente no iba a entender eso, pero para él era lo más normal, ¿verdad? Ok, entonces el Interesante. reino de Nabucodonosor duró alrededor de 40 años y después de Nabucodonosor, quien gobernó fue entonces, como dije antes, Nabonido, el padre de Belsasar. Y este rey, al parecer, pues no le importaba mucho la administración del reino y lo que hizo fue esperar hasta que el muchacho, en este caso Belsasar, cumpliera 15 años para dejarlo a él en el reino porque él tenía una prioridad y su prioridad era el dios Sim, el dios Luna, que se Mm, adoraba en Arabia. Pues rivalizaba con los dioses de Babilonia. Entonces para él era un problema adorar a su Dios con libertad en Babilonia. ¿Por qué? Porque los babilonios creían en otros dioses, no creían en el dios Sim. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Apenas cumplió el muchacho 15 años, se fue para Arabia y dejó al muchacho encargado del reino para él dedicarse a servir al dios Sim, que es bien interesante porque este dios, Wilson, estaba representado por la media luna, la media luna. ¿no? La media luna, y recordemos que Nabonido se fue a adorar a este dios en Arabia, porque en Arabia es lo que era Arabia, que hoy conocemos como Arabia Saudita, ahí era donde se adoraba a este dios. Ujú, Ahora, lo interesante es que el Islam, el símbolo del Islam es la media luna, exactamente. ¿no? Quiere decir que el famoso Alá del Islam no es el Dios de Abraham, como ellos dicen, sino que se trata de tiene una raíz pagana basada en este Dios Luna de la antigüedad, ¿verdad? Y bueno, Interesante. esto es parte de lo que la Biblia también llama Babilonia, ¿verdad? La confusión. Básicamente lo Confu- que la Babilonia es un sistema religioso ahí confuso que se puede hacer una cosa, se puede hacer lo otra y no hay problema mientras todos vivan, entre comillas, en armonía, ¿verdad? Que es lo que se mm, propone la Babilonia moderna. Una cosa muy importante que ahorita que estamos comparando que hay dos Babilonias es, Wilson, el hecho de que hay que tener cuidado
en el Nuevo Testamento cuando se habla en profecía de una ciudad, ¿verdad? Porque la Mm, ciudad, los nombres de las ciudades en el Nuevo Testamento, en lo que a Apocalipsis se refiere, vamos a decirlo así, ya no se está hablando de una ciudad, ¿cómo se dice? Física, ¿verdad? Literal, ok, sino que son términos proféticos. En el caso de Babilonia, pues sabemos de que Babilonia en la actualidad no existe, eso dejó de existir hace miles de años. Pero cuando se habla de Babilonia, se habla no de la Babilonia que estaba donde hoy es Irak, sino de una Babilonia mística, de una Babilonia simbólica. De manera que cuando en la Biblia se habla de Jerusalén, vamos a decir no en la Biblia, sino en Apocalipsis, está hablando de Jerusalén, no se trata de la Jerusalén literal que hay en mm, Medio Oriente, sino se está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? En ok, la Biblia también, digo la Biblia siempre, pero bueno, en Apocalipsis encontramos también Egipto, encontramos a Sodoma, todo eso son perdón. Ujú. representaciones, no son ciudades literales y ahí es donde se pierde mucha gente, ¿verdad? Se deja ir por los nombres y no es así. O para unos cogen que el nombre es literal y en otros no, que el nombre es simbólico, pero si Babilonia es simbólica, Jerusalén no puede ser otra cosa que Literal. simbólica, ¿verdad? Y Mm. lo mismo aplica para Egipto, para Sodoma y otras ciudades que habrán por allí. Que eso es bien importante porque hay mucha gente que se pierde en escatología con respecto a esto. También podemos decir que en la actualidad mucha gente se confunde con el hecho de que hay muchas iglesias, hay miles de iglesias, ¿verdad? Mm, Pero realmente solo hay dos iglesias. Está la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Está ok. Babilonia y está Jerusalén. ¿Por qué? Porque al final solo hay dos señores, el Dios verdadero Ujú. y Satanás. Entonces, a través de este estudio lo que tratamos es de precisamente buscar la verdad, porque la verdad se va a encontrar en una iglesia, en un pueblo que la tiene, porque Dios no ha dejado eso al azar. A través de los tiempos ha habido un hilo de los hijos de Dios que han mantenido la antorcha de la verdad De presente. verdad. Luis, interesante eso que mencionas, ¿no? Porque como lo acabas de decir, cuidado cuando queremos ahora ver el aspecto profético, escatológico, del fin de los tiempos, no es o son esas regiones o esos lugares eh, originales que ya tuvieron su momento y que muchos de ellos ya dejaron de ser tan relevantes e importantes. Mucho cuidado y creo que eso nos va a ayudar y mucho para poder entender mejor lo que se viene. Ahora, lo que mencionamos hasta aquí también es que la Babilonia literal, la que estamos viendo ahorita, la de Daniel, pues sí, tiene su momento, tuvo su oportunidad. Cada uno de los reyes en su manera y en su forma o rechazaron la verdad, algunos la terminaron aceptando como Nabucodonosor, pero eso se va a volver a repetir en el futuro. Cada uno tiene la oportunidad de decidir y lo que decías, dos, en realidad solo hay dos pueblos, el de Dios y el que no es de Dios, el verdadero o el equivocado. Y allí está la sabiduría, escoger el correcto. Y eso es muy interesante, es desafiante también porque es verdad, tantas religiones, tantos nombres, la tuya, la mía, la de aquel, la del otro, la de fulanito, la de mis padres, la de los progenitores, la de los eh, gente de otro país, de otra cultura. ¿Cuál será la verdadera? Ve a la palabra del Señor y ella te va a dejar saber claramente. Es tremendo, eso es tan sencillo como eso y tan complicado como está allá afuera tantas opciones. Pero lo interesante es que con la ayuda de Dios hay características. Eso es lo que estamos queriendo que tú y yo pensemos ahorita. Hay características, míralas. Sigamos analizando esto, Luis, que se pone interesantísimo. Otra cosa también es que el pueblo de Dios en Apocalipsis está representado por una mujer, ¿verdad? Entonces, Sí, Apocalipsis capítulo 12, 12. voy a leer aquí de Apocalipsis 12, 1 y 2, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este es el pueblo de Dios en el final de los Ujú, tiempos. Pero, contrario al pueblo de Dios, encontramos otra mujer, ¿verdad? Pero ujú. no una mujer vestida del sol ni nada de eso, sino totalmente lo contrario a esta del Apocalipsis capítulo 12, que 12. representa al pueblo de Dios, y es la Babilonia del tiempo del fin, que dice en versículo 17, el capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces son dos mujeres opuestas porque una representa a la religión falsa y la otra representa a la religión verdadera, al pueblo de Dios. Entonces, como hemos estado diciendo y recalcando bastante aquí, al igual que cayó la Babilonia literal, así va a caer entonces la Babilonia del tiempo del fin. Vamos, Wilson, a buscar ahí algunas citas en Apocalipsis. Vamos primero a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces ya en Apocalipsis se nos está hablando de una Babilonia y la caída que va a tener esa Babilonia, ¿verdad? Que es lo que vamos a analizar en el próximo capítulo. Entonces el otro texto sería Apocalipsis 18, 1 y 2. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí hay bastante simbolismo, pero ahorita no vamos a meternos a descifrar eso. Ya llegaremos en algún punto a descifrar todas esas cosas, pero lo importante es aquí la predicción que se está haciendo de la caída de la Babilonia del tiempo del fin. Ahora, en la antigüedad, ¿cómo era que se podía sitiar y derrocar a las ciudades grandes? Bueno, las ciudades grandes era bastante difícil derrocarlas. ¿Por qué? O conquistarlas. Porque estas ciudades se caracterizaban por las altas murallas, ¿verdad? Eran murallas muy altas. En algunos casos, como el de Babilonia, tenían doble muralla. Entonces usted podía brincarse una, pero brincarse la otra lleva a ser más difícil. Entonces, se planteaba un gran problema para los enemigos poder conquistar estas grandes ciudades. Y ¿qué hacían los enemigos? Muchas veces, bueno, armarse de paciencia, simplemente rodeaban la ciudad y no dejaban salir a nadie. Y si salían, pues se iban a rendir simplemente. Entonces, llegaban los ejércitos enemigos y rodeaban la ciudad y eso podía tardarse años hasta que los suministros dentro de la ciudad se agotaran. Vamos a ver Sí. un caso bíblico sobre un asedio que encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos 24 al 30. Segunda de Reyes 6, 24 al 30. Y bueno, ahí vamos a tener una imagen bastante gráfica de lo cruel que eran estos sitios, ¿verdad? Era bastante complicada la situación de las personas que estaban dentro de las murallas. 24 al 30 nos dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?
Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Entonces, imagínate lo que era vivir eso. Bueno, un asno es un animal inmundo. Exacto. Los israelitas no iban a comer normalmente eso, pero era tanta el hambre que ya se comían hasta cualquier tipo de animal, incluso la cuita de las palomas también era comestible. Y todavía peor, se comían hasta los pequeñitos. Y eso Terrible. era lo que sucedía. Pero bueno, si bien es cierto, los medos persas habían rodeado a Babilonia, Babilonia se sentía muy segura porque Ujú. Babilonia tenía una ventaja. En medio de Babilonia pasa uno de los ríos más grandes del mundo, el Éufrates. Y Ujú. ese río le daba abastecimiento de agua a la ciudad. Aparte de eso, se dice que tenía unos jardines en los cuales ellos también podían cultivar. Entonces, un asedio en Babilonia podía durar ahí muchísimo tiempo y ellos no iban a padecer de muchas necesidades, ¿verdad? Ujú. Y este río les daba tanta seguridad que ellos se sintieron tan confiados que se pusieron a hacer una fiesta en medio asedio, ¿verdad? Y esa Ujú. fiesta la realizaron el 11 de octubre del año 539 antes de Cristo. Es la fiesta a la cual asistió Daniel ¿Cuál para es la fecha otra vez, Luis? 11 de octubre del año 539 antes de Cristo. Por cierto, hoy Estamos estamos grabando grabando, el 10, ya mañana es así un es, la aniversario de ese víspera de... acontecimiento. Increíble. Wow. Ahora, Balsasar sí conocía a Wilson, no vamos a decir que tal vez mucho, pero sí había conocido algo de lo que había sucedido a su abuelo, ¿verdad? Y lo que había Ujú. pasado también con Daniel. Porque dice Daniel 5:22, Daniel está diciendo a Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, que esto es muy importante también, Wilson, la palabra hijo no siempre se aplica al hijo de alguien, ¿verdad? Sino que se puede aplicar al nieto, al bisnieto, y Ujú. aquí en este caso cuando está diciendo, y tú su hijo, lo más correcto, bueno, en nuestra época, ¿verdad? Para Daniel no había ningún problema, sería decir, y tú su nieto, porque está hablando de Nabucodonosor, dice, y Ujú. tú su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Entonces sí tenía algún conocimiento, ¿verdad? Belsasar del asunto. Me imagino que él en su rebeldía dice, bueno, estoy rodeado ¿cómo se llama? De los medos y los persas, pero esto fue profetizado por el Dios de los hebreos y en su borrachera dice, oye, tráigame todos los vasos sagrados de los hebreos, demostrando de que él no creía de que esas cosas se iban a cumplir, como, vamos a ver, es un desafío más bien Desafío, al sí. Dios verdadero, ¿verdad? Y él Rebelión completa. Ujú. exactamente. Y bueno, el mismo desprecio de la Babilonia antigua hacia las cosas sagradas es el mismo desprecio que la Babilonia moderna tiene hacia las cosas sagradas, precisamente, ¿verdad? Ujú. Por Ujú. ejemplo, algo sagrado dentro de la Torá, dentro de la ley, es el día que Dios precisamente santificó o apartó para adoración, que Ujú. a la Babilonia moderna no le importó cambiar y lo despreció. Y es algo que es igual a lo que hizo este rey, como vos dijiste, es un sacrilegio, porque ese Sí. día está apartado desde la creación del mundo para un fin sagrado.
pero Babilonia le quitó esa señal de santificación y lo convirtió en un día común y corriente cuando es un día realmente especial. Sagrado. ¿Cierto, Wilson? Ujú. Así es, sí, claro. Terrible, terrible desafío y desafiante actitud, ¿no? Pues Sí, de esa manera se demuestra lo que hay realmente en el corazón, ¿no? Cuando se expresa eso en hechos, en acciones, entonces se puede ver claramente todo lo que había estado la persona o la nación o la institución realmente pensando. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? sí. Terrible. Vamos un momentito ahí a Daniel, Wilson. Daniel 5:23. Perfecto. Nos dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis de vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ok, ahí hay 6 materiales de los cuales están hechos Mm, los ídolos. Vuelve a correcto. aparecer el número 6. El número 6 ya vimos que tiene cierto significado, ¿verdad? Oculto. Pero lo interesante de esto es que si nosotros nos vamos al capítulo 3, en el capítulo 3 hay, cuando se va a adorar la estatua que hizo Nabucodonosor, Ujú. una serie de instrumentos que son 6, Seis ¿verdad? Son también. de este instrumento tal y tal y tal. Son 6 instrumentos. Seis instrumentos, En el correcto. capítulo 4 se menciona el árbol que representa a Nabucodonosor, ¿verdad? El árbol aquel grande. Se menciona Ujú. 6 veces. Y Seis ahora veces. tenemos que en el capítulo 5 son 3 capítulos seguidos, 3, 4 y 5. En el capítulo 5 se mencionan 6 materiales de los cuales están hechos los dioses falsos. Mm, ¿Qué es lo que tenemos? El número 666 otra vez, ¿verdad? mm, Nos vuelve a aparecer. Es una curiosidad, ¿verdad? Ok, mm. entonces, otra cosa, otro elemento muy importante, el vino, ¿verdad? Sí, Las copas fueron llenas de vino te en la vino. fiesta. ¿Y a qué te recuerda ese vino Ah, y la copa? Apocalipsis 17 también. Apocalipsis Habla. capítulo 17, precisamente la mujer, la prostituta, que ya vimos, que es Babilonia, de acuerdo al texto, dice que tiene una copa y Correcto. tiene vino, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿qué representa el vino de la prostituta de Apocalipsis capítulo 17? Son las abominaciones. Combinaciones. Sí, bueno, dice aquí Apocalipsis 17, 4 y 5. Y la mujer, que es la prostituta, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Interesante, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿qué es o qué son las abominaciones según la Biblia? Vamos a ir Mm. a varios textos. Vamos a empezar por Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bueno, esta abominación en específico, la inmortalidad del alma y lo que es el espiritismo, ya lo hemos estudiado ampliamente. Incluso hay
un playlist ahí solamente de lo que es este tema, ahora el estado de los muertos, algunos textos difíciles que hay relacionados con eso. Entonces, si quieren, pueden buscarlo y ahí van a tener el tema completo. Esto de creer en la inmortalidad del alma es una abominación delante del Abominación. Señor. Y esta abominación, Wilson, en veces se presenta de una forma muy sutil, ¿verdad? No necesariamente muy grotesco como uno cree, porque vos lo Ujú. puedes ver ¿cómo se llama? En las fábulas, las peliculitas de Disney, eh, qué sé yo, en el horóscopo, en los periódicos, en el internet. Parece muy inocente, pero todo esto es ocultismo y esto es abominación delante del Señor. El Señor, claro. Y otra cosa que es abominación es creer que la ley de Dios es cosa del pasado, que ya la ley de Dios no tiene ninguna validez. Pero ¿qué nos Mm. dice Proverbios 28:9 sobre eso? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ok, entonces, ¿y cuánto esto no lo escuchamos, verdad? Que ahora todo es por gracia, ya la ley fue clavada en la cruz, y esto lo Mm. que denota es un desconocimiento total de las escrituras, y es un atrevimiento decir eso, porque como hemos ya dicho varias veces, la ley es un reflejo del carácter del Señor, y el Ujú. quebrantamiento de la ley es pecado. Si no existiera ley, pues nadie sería pecador. No habría ¿Verdad? exactamente Entonces, lo que pecadores. están es creando una falsa expectativa en la gente y eso es abominación. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo estas religiones, lejos de salvar a la gente o llevarlas a la salvación, lo que están es condenándoles. Otra cosa que es abominación es, y es algo que no hemos tocado nosotros, pero tenemos que tocarlo en un tema por allí un día de estos, es alimentarse de carnes y alimentos que Dios no mandó a comer. ¿Verdad? Esto lo Ujú. podemos ver en Deuteronomio 14:3. Nada abominable comerás. Ok, ahí está bien claro, ¿verdad? Ya también hemos más o menos tocado el tema, pero no lo hemos profundizado. O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no podemos contaminarlo con otras cosas. Dios es el que nos creó, sabe que es bueno para nosotros, sabe que es malo para nosotros. Sí. Entonces, Dios ha estipulado una serie de cosas allí que están relacionadas con la salud, no son leyes rituales ni nada de eso, sino son leyes de salud que los hijos de Dios deben de seguir. Algo que ya nos enseñó Daniel en el capítulo 1, por cierto, ¿verdad? Otra Exactamente. cosa que es abominación es presentar a Dios adoración en un día que está relacionado con la adoración al sol, Mm. ¿verdad? Porque esto también es idolatría. El día domingo se estableció como día de adoración, no por el Señor, sino para adorar al Dios Sol. De manera de que sí está muy relacionado el asunto de utilizar ese día que Dios no estableció para ofrecerle adoración al Señor, cuando el día designado está estipulado precisamente en el cuarto de los 10 mandamientos. Esto lo vamos a ver en Ezequiel 8:15 y 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Bueno, ahorita no es el tema, pero es bien interesante porque aquí, bueno, Ezequiel está hablando de la apostasía que había en sus tiempos y está relacionando, por cierto, la adoración al sol entre estas abominaciones que hacía el pueblo de Dios antes de que Babilonia cayera perdón, Jerusalén cayera en manos de los babilonios. Si Ujú. uno se pone a investigar, se da cuenta de que una de las cosas por las cuales Dios permitió la caída de Jerusalén en manos de los babilonios fue por transgredir el sábado. Y la caída de Jerusalén es un símbolo de lo que va a ser el fin del mundo en nuestra época, ¿verdad? Esperamos, yo creo que nosotros creo en Dios que nos va a tocar vivir eso.
Pero esto es algo que ya se hizo en la caída de Jerusalén, pero va a ser algo que se va a repetir al final del tiempo. O sea, la santificación del sábado va a ser uno de los puntos de quiebre en toda la gran controversia que está culminando precisamente en nuestra época. Pero no vamos a ahondar mucho en el tema. Otra cosa Okay. que es abominación es derramar sangre de gente inocente que ha estado portando la verdad, el estandarte del Señor. Y por cierto, Babilonia en el capítulo 17 de Apocalipsis es una mujer que dice que está embriagada en la sangre, ¿verdad? En la sangre de aquellas personas inocentes. Mártires. Así es. Dice Ezequiel 22:2 sobre esto, tu hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y mostrarás todas sus abominaciones. La palabra Mm, abominación siempre aparece en estas cosas que nosotros estamos diciendo que son abominaciones en la palabra del Señor. De todas estas cosas es que está llena la copa de la mujer que aparece en Apocalipsis el capítulo 17. Entonces, esa misma noche, los medos y los persas, ¿qué hicieron? Bueno, esta ciudad como estaba abastecida por el río Éufrates y era imposible pasar por la ciudad porque pasaba el agua del río, pero había unas rejas que al nado no se podían traspasar. Entonces, ¿qué hicieron los medos y los persas? Los medos y los persas lo que hicieron fue cambiar el cauce del río. Desviaron el cauce del río. ¿Y qué pasó? Los medos y los persas pudieron pasar a pie entre las rejas y esa mm, noche así fue como cayó la famosa Babilonia. Babilonia de la antigüedad. Entonces, como dijimos, mañana, bueno, estamos grabando esto, es un 10 de octubre, mañana se va a cumplir un aniversario de ese gran Mm, acontecimiento, ¿verdad? Ok, Wilson, una cosa aquí a tener en cuenta. La mano escribió, dice algo en la pared, pero sí, si nosotros nos fijamos en las letras, todas las letras son arameas, o las letras no, vamos a decir las palabras más bien. Las palabras palabras, son sí. arameas, que era lo que hablaban en Babilonia. Entonces, ellos podían, los magos y astrólogos podían leer lo que se había escrito, pero no lo podían interpretar. Ese era el gran problema. Ahí es donde entonces entra Daniel y las palabras en la pared son Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que Ujú. literalmente ve como lo que significan. Contado, contado, pesado, roto. Pues si uno, yo puedo leer esto en español, contado, contado, pesado, roto, pero a mí no me dice nada. Ese era el problema que tenían ¿Cuál era el mensaje todos los. exacto? Entonces viene Daniel con la interpretación. ¿Y qué es lo que dice Daniel? Lo que significaban esas palabras es, contó Dios tu reino, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ese es el Mm, significado de esas palabras aisladas, ¿verdad? Entonces, Daniel, teniendo claro lo que iba a suceder en esa noche, dice en Daniel 5:17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea, ¿para qué me dan nada si ya esto se acabó, verdad? todo está cocinado ya. Ok, habíamos anteriormente dicho de que la caída de Babilonia era uno de los eventos más predichos en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas muy interesantes que hay en esas predicciones es que Isaías, no Ujú. sé, muchísimos años antes de que naciera Ciro, ya había predicho de que con nombre y todo, que Ciro iba a conquistar Babilonia. Eso lo Gobernando. vemos nosotros en Isaías 44:28 y luego del 45, el capítulo 45, versículos del 1 al 4. Si me puedes ayudar con eso, por favor. Nos dice así, que dice de Ciro,
Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado, y al templo serás fundado. Isaías 45, 1 al 4 nos dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Interesante, ¿verdad? Y esta profecía Poderoso. la leyó Ciro y por eso y él favoreció mucho a los judíos, ¿verdad? Si uno ve el Sí. decreto que da Ciro en el libro de Esdras, ahí bueno, le está ayudando bastante. ¿Por qué? Porque esto le tuvo que haber causado un gran asombro, ¿verdad? Impacto. Sí, Porque claro. que el nombre de él ya fuera incluso predicho, no sé, décadas antes de que él naciera, es increíble. Impresionante. Otros textos de Isaías sobre la caída de Babilonia lo encontramos ahí mismo en el capítulo 47 de Isaías, el versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Que ahí está hablando de la riqueza que tenía Babilonia y cómo iba a quedar Babilonia, ¿verdad? ¿Cómo se cumplen las palabras del Señor? Porque cuando uno ve programas educativos sobre el tema, ¿verdad? Sobre arqueología, Mm, se predijo de que en Babilonia ahí no iba a quedar nadie viviendo. ¿Cuánto mm, costaría una propiedad en Babilonia, en la ciudad? Seguro costaba un platal. Pero ¿cuántas ciudades han caído, verdad? Y son tierras deshabitadas, porque todo pasa, lo único que queda es el Señor, ¿verdad? Y su así promesa es. de una nueva Jerusalén, que no tiene nada que ver con la actual, ¿verdad? Pero que va a ser para siempre, una herencia eterna, a la cual se aferraba, por cierto, Abraham, porque si uno Ujú, lee el capítulo 11 de Hebreos, sí, de Hebreos, ujú. pues dice que Abraham no estaba pensando ni siquiera en la terrenal, estaba No. pensando en una tierra superior, ¿verdad? Ujú. Y eso es En lo que nos una, promete el Señor. Ok, exacto. Isaías Wilson también, pero el capítulo 14 versículos 3 y 4. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de las duras servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? De verdad, voy a hacer un asombro para todo el mundo. Increíble. Ujú. Otra profecía muy increíble es la que da Jeremías en el capítulo 27, porque el mismo Jeremías profetiza de que son tres reyes a partir de Nabucodonosor, ¿verdad? Que Mm. van a gobernar en Babilonia, después de lo cual va a caer. Es el capítulo 27 de Jeremías, los versículos 6 y 7. Nos dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre de muchas naciones y grandes reyes. Interesante, ¿verdad? Habla de él, El de hijo, su hijo y de su nieto, hijo de ¿verdad? su hijo, el nieto. Ujú. Eso fue lo que sucedió realmente. Impresionante. Una cosa, bueno, cuando hablamos ahora del vino de la fornicación, ¿verdad? Ese vino es el que va a emborrachar
a la humanidad en el tiempo del fin. De Ujú, hecho, la gente ya está borracha de ese vino, no es algo que se va a pasar, no que va a ocurrir en el futuro, que ya eso es algo que ha sucedido en nuestra época. Todos estos temas, gracias a Dios, ya lo hemos visto. El tema de la ley, el tema del estado de ujú, los muertos, ya hemos tocado el asunto de las comidas, hemos tocado el asunto del día de reposo. Y todas esas cosas se han falseado y se le ha dado otra cosa a los cristianos. Así como estaban de borrachos los asistentes a la fiesta de Belsasar, está precisamente el mundo con el vino de Babilonia, ¿verdad? ujú. Estas doctrinas están embriagando al mundo, Falsas. los Ujú. tienen borrachos, y en esa borrachera lo que hacen es despreciar el mensaje del Señor y sus mensajeros también, ¿verdad? Pero Correcto. bueno, todavía hay gente en Babilonia que tienen que salir y el Señor las está llamando. Y creo que hay más gente sincera todavía allá en Babilonia que la que hay actualmente en el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero para eso es el llamado final, para que la gente salga de Babilonia. Por eso es que nosotros empezamos con esta serie de videos con la doctrina correcta, ¿verdad? Ujú. Para poner el antídoto, por llamarlo de esa manera, a esa borrachera que tiene el mundo por el vino que ha ofrecido precisamente Babilonia. Qué interesante, Luis, el saber que esas profecías tan anticipadas, con tanto detalle, con una claridad y con una precisión tan quirúrgica, diría yo, tan exacta, pues no hay duda de que cuando un Ciro la escucha por primera vez, pues sencillamente no puede creer, no cabe de su asombro de ver que él mismo había sido profetizado por nombre al ver la situación de Babilonia. Me sorprendió, creo que a todos nos sorprende que mencionaba que de Nabucodonosor estaría el hijo y luego el hijo de su hijo o nieto y nada más. No le daba una larga vida y a una generación de hijos de los hijos de los hijos, cuarta, quinta, sexta generación, para nada. Tres generaciones, cosa que ocurrió. Así que cuando Dios dice y cuando en la palabra de Dios se mencionan algunas profecías y específicas a cierto asunto, a cierta situación, prestemos la atención, porque el no prestar la atención nos hace completamente culpables de todas las consecuencias que vengan. Entonces, otro detalle que vale la pena rescatar, Luis, y que creo que lo vimos hoy claramente, es que con anticipación extrema, Dios había ya dado claramente las pautas de que el reino que sucedería a los babilónicos iban a ser los medos y los persas. Se lo dijo a Nabucodonosor y ahora lo confirma Belsasar con su propia muerte ese día. Dios dijo que eso era lo que iba a pasar y así fue, no fue cualquier otro reino. Usted lo puede buscar en la historia y ahí está. Entonces, qué interesante es que la Babilonia, de la cual vamos a hablar en la próxima ocasión, ¿quién la reemplazará? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado? Prestemos la atención a esas advertencias también, porque cuando caiga esa Babilonia, sucesos importantes y cruciales para la historia de la humanidad y por tanto del mismo universo de Dios, es las que están por ocurrir en nuestro tiempo. Sí, y una cosa que también solo para que la gente tenga una ubicación geográfica del asunto es que el imperio persa es donde Sí. en la actualidad es Irán, ¿verdad? Mucha gente Ujú. cree que los iraníes son árabes, pero no. Persa. Ellos son persas, y el idioma de ellos es el persa. De hecho, Ujú. el nombre con el que ellos siempre se han identificado es con el nombre de Irán, ¿verdad? Ujú. Y por eso fue que le cambiaron, el siglo pasado, le cambiaron el nombre de Persia a Irán, porque el nombre Ahí va. persa es el nombre dado por los griegos a los iraníes. Y como ellos se Ujú. dividían en diferentes tribus, la más fuerte era precisamente los persas, y entonces por eso fue que se le pusieron persa a toda la comunidad, pero ellos tienen una lengua indoeuropea como la nuestra, el español es indoeuropeo,
y no tienen nada que ver con la cultura árabe, son completamente diferentes, Ujú. aunque en la actualidad ellos practican el Islam, ¿verdad? Pero Correcto, ahí. ya eso es otra historia. Aquí estoy Ujú, poniendo también en el video la tumba de Ciro, que todavía se conserva. Es una de las grandes ujú. atracciones que hay en Irán, que ahí hay cosas muy interesantes, muy antiguas y Históricas. muy bien preservadas. Pero bueno, es una zona ahí bastante conflictiva por la riqueza que tiene el mismo país de Irán, ¿verdad? Que es codiciada por otras naciones, específicamente los norteamericanos y los europeos, y entonces eso ha causado bastante conflicto, vamos a decir, en los últimos, bueno, qué sé yo, 100 años, por la Ujú. cantidad de petróleo y la cantidad de gas, ¿verdad? Que entonces la avaricia ha causado que haya habido mucha inestabilidad política, pero es un país bastante interesante. Bueno, entonces los esperamos para la próxima entrega. Les agradecemos la atención. Por favor, recuerden darnos like, compartir. Por favor, díganos desde dónde nos están viendo, ¿verdad? Y mándenos algún saludo, que todo eso es muy importante también para nosotros y para que los videos puedan ser recomendados por la misma aplicación de YouTube. Wilson, tengamos una oración entonces para terminar. Seguro. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido estudiar este tema tan importante. Gracias te damos, Señor, por ser impresionados por la precisión de tu palabra. Que tu palabra siempre se cumple y podemos tener esperanza de que lo poco que falta de la historia de este mundo se va a cumplir tal cual está expresado en los libros proféticos. Danos Sí. sabiduría para poder seguir adelante y bendice a cada uno de los que están escuchando este video y a las personas o a los hogares a que ellos representan. Quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Chao. Bendiciones, mis hermanos.